Una nueva evidencia nos lleva hasta la ciudad de Cuenca. Esta institución se llama Consejo de Seguridad Ciudadana y su director es el doctor Felipe Camacho. El operador de videovigilancia del Consejo de Seguridad está monitorizando la plazoleta en la ciudad de Cuenca y al hacer el cambio de una plazoleta a otra, observa en el balcón de una casa a unos niños que están jugando. Entonces tiene temor de que se vayan a caer del balcón. Pone atención instantes y ve que los niños lo que están haciendo es señalando hacia la parte alta y viendo hacia el cielo. Dicen, ¿de qué se tratará? Entonces ahí alza la cámara y al alzar la cámara monitoriza y observa ¿Quién alza la cámara? El operador desde aquí. Desde aquí. Ustedes pueden hacer eso, ¿no? Se puede hacer eso. La principal actividad de este organismo radica en dar protección las 24 horas del día a la comunidad, según lo ha establecido el Cabildo de la ciudad de Cuenca. Como elemento operacional, esta institución cuenta con un gran número de cámaras de video de muy alta resolución, ubicadas en lugares estratégicos para monitorear a los habitantes de la Atenas del Ecuador durante el día y la noche en pos de su seguridad. Corría el mes de junio del año 2006 y las operaciones en el centro de monitoreo de esta comisión eran normales, hasta que se empezaron a recibir algunas llamadas de alerta. El mismo día de la grabación recibimos aproximadamente 8 llamadas del sector de baños, indicando que sobre la parroquia se encontraba un disco de luz brillante que daba vueltas en círculos y que no se movía del lugar. Tratamos de enfocarlo, pero lamentablemente ya no podíamos observar nada. También recibimos 2 llamadas del sector de Sayausí, indicando que sobre las montañas en el sector de Cajas existió también un disco de luz que aproximadamente se mantuvo unos 5 minutos en el lugar y luego se desvaneció en el aire. Con este antecedente, un operador de las cámaras de video, en su paneo de rutina, observó que unos niños que se encontraban en la media terraza de una casa de 3 pisos ubicada en la esquina de las calles Vargas, Machuca y Sangurima, observaban al cielo señalando algo que les parecía extraño, a lo que el operador de video calculó la distancia en el cielo y dirigió la cámara hacia el espacio aéreo, en busca de algo que podría ser el objetivo de la atención de los niños. Y es aquí cuando capta inicialmente a un objeto volador que, como podemos ver, no corresponde a la aeronáutica convencional. E inmediatamente entra al cuadro del video un segundo objeto y los dos se dirigen como información hacia el sector de las lagunas de El Cajas. Son cámaras que tienen un costo aproximado de $16,000. $16,000 instaladas. ¿Cuál es la marca, el modelo de la cámara? La marca de las cámaras son marca Pelco. Pelco, eso es alemán. De videovigilancia son americanas. Ay. Es importante notar la existencia de 2 estrellas en el firmamento que nos sirven como referencia para delimitar el desplazamiento de estos objetos por entre las nubes. Mientras recogíamos la información, se hizo presente un reportero de la televisión local para departir impresiones sobre este evento y reafirmar nuestro compromiso de analizar esta evidencia. La noticia también trascendió en la prensa escrita, lógicamente con el preámbulo de la palabra supuesto ovni, a lo que deberíamos acotar que la palabra ovni ya encierra un supuesto. Esta nueva evidencia se suma a la lista con la que cuenta la Comisión CEIFO, siendo considerada como una grabación oficial, porque se trata de un estamento gubernamental y ocupa el puesto número 33 en la desclasificación a ser difundida a la comunidad. El 24 de junio del 2013, en los cultivos de Tseperiv, un pueblo de la región de Lvov, en Ucrania, después de que ocurrió un avistamiento ovni, apareció una formación de círculos de trazos exactos. Las televisoras de Ucrania, ICTV y SIC TV, han dado plena cobertura a la aparición de este mensaje.
Las autoridades preservan la figura para que se investigue. Diversos expertos analizan el incidente ovni. Múltiples testigos afirman que la noche anterior observaron luces no identificadas y que son las que causaron la aparición de esta formación. Observe, círculos concéntricos de trazos bien definidos, abarcando más de 50 metros. La televisora de Ucrania, ICTV, presentó así el avistamiento ovni. Далі про НЛО. Інопланетян, точніше наслідки їхнього перебування на Землі, бачили на Львівщині. У полі неподалік обласного центру з'явилися дивні коловани у діаметрі з 150 метрів, немов від приземлення космічного корабля. La televisora SIC también señaló el avistamiento de ovnis relacionándolo con la figura de Tseperif. Натомість переполох щинився в селі Цеперів, що на Львівщині. Люди стверджують, до них прилітали інопланетяни. Після себе навіть залишили слід від корабля в полі. Ahora ponga atención a los testimonios de los habitantes de Tseperif en Ucrania. То вони думають, що працюють трактори. А потім побачив, такі круги йдуть, сяйво таке, сідала тарілка. Ми потім днем ходили. Чи знизу йшло сяйво? На низу воно сиділо на пшениці. Потім ми дивилися, круги такі великі були там. El vecino Zenobi también afirmó que observó las luces sobre los cultivos. La versión del ovni luminoso fue confirmada por otros testigos. Знак там з небес, там плюс були хмари, відомості, в принципі, видимості такої орієнтиру не було. Що не осіло? Що щось, якісь небесні сили, щось воно то не наше, то такі круги ж тут такого, читайте, я прожив мені 65 років, я такого не бачила. Las autoridades recibieron múltiples reportes del ovni. Fueron a investigar y esto declaró Andrei Andruychenko. Десь було близько до 1000 людей стояли і хотіли подивитися на це чудо природи, але ніхто не може пояснити, що це таке. Ну, як ми знаємо і бачимо, що це може дійсно щось є позацивілізаційне, і не можу вам пояснити це явище. Al señalar que podrían ser las huellas de civilizaciones más avanzadas, las autoridades de Ucrania reconocen que no saben el origen exacto de esta figura y muestran apertura para que se investigue. Así, el profesor Sergei Kubakin analizó las anomalías que causó el ovni. Observe con atención. Це коло є рукотворним. Ми маємо спеціальне прилаштування для роблення штучних кіл, де вставлена була вісь. Через декілька днів вже засохла та пшениця, а у справжніх колах вона продовжує в зігнутому вигляді. Es un caso muy fundamentado de un avistamiento de un ovni que dejó un crop circle en los cultivos de Tseperif, en un posible intento de comunicación. La actividad de otras inteligencias en Ucrania continúa. Días después, el 19 de junio del 2013, un avión comercial en vuelo Kiev a Toronto sostuvo un avistamiento con un ovni luminoso durante 1 hora. НЛО над Україною. Щось вони зачастили до нас. Наземні істоти лишили сліди. Приблизно у той самий час бортпровідниця рейсу Київ-Торонто також спостерігала НЛО в ілюмінаторі літака. La sobrecargo, Oksana Bereznika, describió el avistamiento ovni desde el avión. Я побачила якесь таке незвичайне явище якогось сіяння, яке було важко, насправді важко чимось пояснити. Oksana relató que diversos pasajeros se inquietaron y se asomaban por las ventanas observando el ovni. Логічно відповісти не могли і підійшли в кабіну пілотів, звернулись до них. І як виявилось, вони також бачили це якесь незвичайне сіяння, але пояснити його не зміг ніхто. Ні один з радарів ніякого аномального явища не зафіксував, а сіяння було. Un caso real de un ovni que durante 1 hora permaneció cerca de un avión comercial. En Ucrania, país donde existen antecedentes de avistamientos de ovnis, donde han aparecido figuras en los cultivos. Observe este reporte de la televisora ICTV. Ось тут, в небі над селищем Цеперів, місцеві кажуть, бачили НЛО. На головах селян буквально ставало дибки. Поле, яке ще ввечері було гладеньким, просто рясніло від кіл за формою, схожих на літаючі тарілки. Esta figura se reportó el 18 de junio del 2011 en los cultivos de Kordishivka,
en Ucrania, donde los testigos observaron ovnis justo en donde apareció el crop circle. Де видоптати? Це вже треба зверху сідати, щоб якось видоптати. Це я не розумію, що це воно робиться, звісно. Виділував такий в одну сторону ложено. Ти що побачила? Ми ходили, так дивилися, там так сталовано воно кругом і так акуратно, знаєш, тако по часовій стрілці обцегукано. El avistamiento de ovnis y la aparición de la figura en los cultivos son hechos avalados como un caso real por la astrónoma María Pebuenko, directora del planetario Vinishkogo. Часто ось дуже помічають у нас на Вінниччині, ну, можливо, тому що у нас штаб військових сил, і вони ось полюбляють до нас заглядати. Esta ocasión, el 18 de junio del 2011, fue un caso real el avistamiento de ovnis sobre los cultivos de Kordishivka, al igual que el avistamiento ovni y las figuras que aparecieron en Tseperiv el 24 de junio del 2013, en un fenómeno que continúa apareciendo en diversos países. Esta ocasión en Ucrania, donde se acumulan las evidencias de la presencia de otras inteligencias. En su pantalla, 3 luces móviles captadas en modo infrarrojo que sugieren conformar un objeto triangular. ¿Acaso fuentes de luz propulsores de un artefacto de dimensiones considerables? ¿Una gran nave exploradora encubierta? ¿Un vehículo Scout venido de otros puntos del espacio? Material obtenido a modo de visión nocturna con una cámara digital Yukon Ranger en los cielos de Michigan en el 2012 por el usuario de YouTube J. Catera. Video en el que, de acuerdo al autor, también se observa la trayectoria de un avión militar que tampoco se puede ocultar al infrarrojo. Observe. El objeto triangular continúa su trayectoria. A través de este se observan las estrellas. Recordar que estas fuentes de luz no son detectadas por el ojo humano. Muestran cuánto calor tiene algo o alguien, brindando información sobre la temperatura de un objeto. Los objetos calientes brillan más luminosamente en el infrarrojo porque irradian más calor. Utilizando este tipo de cámaras, los documentos visuales del fenómeno ovni extraterrestre en el espectro infrarrojo han incrementado. El 14 de febrero del 2009, en la zona central de la base aérea de Morón, en Buenos Aires, Argentina, fue captada esta esfera. Observe su comportamiento. Video captado por Cristian Soldano, integrante de Red UFO Investigaciones. Hago zoom hacia ese objeto que detecto perfectamente por cámara y en ese instante me doy cuenta que el objeto, al instante de prender la luz, activa una maniobra evasiva, pero que bueno, pude de alguna manera seguirlo unos instantes hasta que entró en una zona muy boscosa, ya que el lugar es muy boscoso. Y en ese momento me quedo realmente asombrado cuando lo que veo es claramente los contornos del objeto y la vegetación a través del cuerpo del objeto. Mire detenidamente el video. Se reproducirá en modo lento. Al fondo se encuentra esta esfera. Soldano hace un zoom al objeto con campo de invisibilidad. Presenta un movimiento aparente de derecha a izquierda y después parece detenerse, quedarse fija. Luego, deja de ser visible incluso para la cámara. Cuerpos misteriosos de procedencia desconocida que se aprecian solo a través del screen de una cámara, como la captada por el vigilante William Rowling la noche del 11 de julio del 2009 en California, que acompañado por su sobrino Jonathan, expresan su sorpresa ante el avistamiento. Oh my God! Yeah, isn't he beautiful? Say hello, wave to him. I'm waving. I just lost. Oh, see, Jonathan's trying to say hello to you, my brother. En el siglo XXI, el avance tecnológico recién nos permite videograbar estos objetos. Pero entonces, ¿desde cuánto tiempo atrás sobrevuelan los cielos de nuestro planeta sin que nos percatemos? El 3 de julio del 2013, en la población de Harbor City, en el estado de California,
el Skywatcher Jim Velasco logró captar a dos objetos realizando movimientos inteligentes, precisamente sobre una zona residencial. Esa luz que se ve encima de la copa del árbol, no la puedo ver a simple vista. Legalmente casada, tanto en los Estados Unidos o en países extranjeros, ahora tengan derecho a los beneficios federales de los cuales no tenían derecho anteriormente. Y detrás de ellos vendrán muchos más. Después de todo, la población adulta de inmigrantes indocumentados. El primero de los objetos se encontraba realmente muy cerca, justo sobre un árbol, y comienza a bajar y subir por detrás de este. Observe. Entonces vi un objeto luminoso que se movía junto al árbol, pero como tenía esa cámara en Super Night Shot, que hace que el shutter lo haga lento, entonces se veía muy extraño el movimiento de ese objeto. Entonces me llamó la atención, hago el zoom y veo que es un objeto que está moviendo al lado del árbol. Corro, cojo mi cámara, abro la otra ventana y me pongo a grabar, porque a simple vista no lo veía muy bien, y me pongo a grabar con la cámara normal. Es por eso que tenemos dos videos con las mismas secuencias, pero en un movimiento diferente, lento y a velocidad normal. La grabación es realmente importante, ya que en esta podemos ver a un objeto no mayor de 3 o 4 metros, el cual se encuentra ahí por alguna razón que desconocemos y realiza esos movimientos controlados que nos inquietan profundamente. Esta es la toma con la cámara normal. Se ve el color de la luz que presenta el objeto y cómo se mueve por detrás del árbol. ¿Qué hay ahí? Son puras casas residenciales, o sea, gente que vive, pienso yo, normal, no sé. El objeto, cuando yo lo empecé a ver, estaba posicionado al lado izquierdo del árbol, y empezaba a bajar y a bajar y a bajar, y bajaba y se perdía por un instante y volvía a subir y se movía al lado y subía, y fue cuando agarré mi cámara, entonces grabé del otro lado. Afortunadamente logró captar también al objeto con su lente de visión nocturna. En esta toma podemos ver con mayor definición al ovni y el sitio en donde se encontraba volando. Observe los movimientos que realiza. Aceleramos la toma y se ve que el objeto se movió intensamente sobre ese sitio. De pronto, el objeto al final desaparece. Unos minutos después, vuelve a aparecer sobre el mismo árbol, realizando sus movimientos sobre este. Al final de la grabación, en la toma con la cámara lenta de espectro normal, se ve cómo el objeto sale disparado. Observe en la velocidad normal, apenas se aprecia cómo sale rápidamente del sitio, dejando detrás de sí una estela. En cámara lenta se observa cómo se va el objeto. Entonces, no sé si en un momento dado vuelve o eran dos objetos, uno que llegó después, porque no sé, porque también vi uno que estaba encima. Es que como me movía, no tengo la oportunidad de verlo, pero estaba encima, entonces empezó a bajar del lado izquierdo del árbol. Y hay que hacer hincapié en que en un momento dado sale disparado a una velocidad increíble. Jim Velasco ha tenido la oportunidad de ver realmente cerca a estos objetos y sus imágenes así lo demuestran. Como pólvora se regó en redes sociales, páginas de internet, blogs especializados en el fenómeno ovni, una noticia que fue considerada la más importante del siglo, pero que lamentablemente era una mentira. Sí, me refiero a que Estados Unidos estaba preocupado por la presencia en la Tierra de ovnis. Se trató de un texto publicado el 23 de julio de 2013 en la página de Internet Chronicle, donde se aseguraba que Edward Snowden, exagente de la Agencia Central de Inteligencia CIA, y que es requerido para extraditarlo a Estados Unidos y enjuiciarlo por revelaciones que hizo sobre el masivo programa de espionaje cibernético del gobierno norteamericano. Edward había declarado que estos objetos voladores no identificados estaban siendo guiados por una inteligencia. Como resultado, los avistamientos más creíbles e inexplicables son los objetos que se han visto salir del fondo del mar, en los respiraderos hidrotermales y entrar directamente en la órbita solar.
En esta misma declaración se dice que debido a que los sistemas de seguimiento de misiles balísticos y el sonar de aguas profundas se mantienen como secretos de Estado, los científicos no tienen acceso a los datos de estos objetos. Así también se afirmó que el presidente, entendiéndose Barack Obama, recibe informes diarios sobre las actividades de los ovnis. Los analistas creen que su tecnología es tan avanzada que tendremos muy pocas posibilidades de sobrevivir en una guerra. El sentimiento general es que no somos más que hormigas desde su punto de vista, por lo que hay pocas posibilidades de intentar comunicarse con nosotros, y el plan de contingencia es detonar armas nucleares en las profundas cavernas del enemigo. No tenemos esperanza de destruirlos, la esperanza es desalentar futuros ataques. Declaraciones fuertes, pero que es muy parecida al guión de la película de ciencia ficción Titanes del Pacífico, que habla de una raza de animales extraterrestres que llegan a nuestro mundo y que se van a vivir al fondo de los océanos, y que el humano, para seguir habitando la Tierra, tiene que detonar bombas nucleares en su guarida a través de grandes robots que fueron construidos para tal hecho. Una historia gemela que lo único que no sabemos con Snowden es quién es el héroe de su relato. Llama la atención que no se ha tratado de corroborar esta información o hacer algún cruce de información sobre estas declaraciones, pero ante afirmaciones fantásticas se requieren pruebas igual de ese mismo calibre, y al menos esta página en internet no ha proporcionado un video, un audio, donde veamos o escuchemos directamente a Snowden hacer estas declaraciones. La página de internet about.com publicó un texto donde daba a conocer que la cuenta de Twitter de @JosephSnowden se activó al momento que este nombre fue mediático y que el mundo se enteró de lo que sucedía con este joven, pero que en cuestión de horas alcanzó un número considerable de seguidores. A través de esta cuenta falsa se publicó que el presidente de Rusia estaba interesado en el tema ovni, pero que al ir investigando a cada una de esas declaraciones, nos dimos cuenta que algo estaba fallando. Snowden, hasta el momento, no tiene una presencia oficial en Internet, ya que las instancias gubernamentales de la Unión Americana no se lo han permitido por considerarlo un peligro para la seguridad nacional estadounidense. Sin embargo, no logramos entender cómo sí permiten que siga esa cuenta falsa en Twitter. Pareciera entonces que hay a alguien o algún aparato de gobierno que está interesado en descalificar las declaraciones que está haciendo este exespía estadounidense ante los acontecimientos recientes, pero sobre todo de las acciones que tendrá en cuanto a brindar información sensible de los órganos de inteligencia de la administración del presidente Barack Obama. Continúan escuchándose en el ambiente los extraños sonidos inexplicables llamados el hum, el zumbido o las trompetas del apocalipsis. Nuevamente, en México, en Tlalnepantla, el 27 de julio del 2013, Erzuli Sándor reportó estos zumbidos. Aún no hay explicación completa para estos sonidos. También el 27 de julio del 2013, Osvaldo Arcos escuchó esto. Además, el 17 de julio, Erzuli Sándor grabó estos sonidos extraños. Ahora escuche con cuidado lo que parecen explosiones extrañas.
en Albuquerque, Nuevo México, el 24 de mayo del 2013, a las 7:34 p.m. Do you hear that? I don't know, we heard this back in October, I think. Yeah. Yeah, in October. Last time everybody else was outside. 11 minutos después, a las 7:45, la misma testigo desde su ventana escuchó el zumbido. You hear it? You hear it, man? Ahora escuche con atención esto, del 11 de agosto del 2011, cuando se grabaron por primera vez las trompetas del apocalipsis, en Kiev, Ucrania. A 2 años del primer antecedente, los misteriosos sonidos se expanden a todo el mundo y aún no tienen una explicación completa. Podría tratarse de un acercamiento de otras inteligencias en un intento de comunicación. Antonio Ursi es considerado el skywatcher más importante a nivel mundial por la claridad, la cercanía, la variedad de sus video ovni que ha logrado captar con su cámara de video en varias partes del mundo. Este material es del 17 de junio de 2013 que fue captado en Florianópolis, Brasil, en el marco de un congreso internacional de contactados, donde vemos un objeto de color blanco esférico que se mantuvo en la misma posición por más de 4 minutos, un objeto que en su periferia presentaba una tonalidad rojiza como lo podemos observar y que Antonio no perdió detalle de él, un ovni que emanaba una cierta luminosidad. En una parte de este material escuchamos a la reconocida investigadora de Argentina Andrea Pérez Simondini, quien afirmó estar sorprendida por esa manifestación. Estoy anonadada. No sé, he revisado que era el iridium, si podía ser el iridium y no es. Sí. Y sí, tiene un movimiento muy lento. Y ahora es fea. Para hacer globo está a mucha altura. Está muy alto eso. El antecedente de este video lo encontramos el 25 de febrero de 2011 sobre la ciudad de Chicago en Estados Unidos, donde vemos a un objeto volador de color blanco que emitía una cierta luminosidad, de fondo un cielo despejado y de color azul. En este material no hay ningún punto de referencia como nos podemos dar cuenta. Sin embargo, en la recta final notamos cómo Antonio retrae el zoom que había empleado para captar de mejor manera este objeto y vemos a unos edificios en ambos extremos de la toma. Y a media grabación nos interrumpió diciendo que había grabado un objeto que estaba justo en la parte alta donde nos encontrábamos, no estaba sobre nuestras cabezas literalmente, ¿no? Para el 27 de febrero en la ciudad de Nueva York, nuevamente el cazaovni logró grabar esta esfera de color blanco, un clip que dura tan solo 6 segundos. Como punto de referencia tenemos la parte superior de un edificio, como lo notamos en este acercamiento. Así también vemos cómo las personas que estaban cerca miraban fijamente al cielo en busca de ese objeto misterioso, entre ellos el investigador ovni de Italia, Pier Giorgio Caria. En este otro material vemos una esfera de color verde que sobrevoló y se mantuvo por varios minutos sobre la zona cero de Nueva York, un video que no presenta puntos de referencia, solo hasta que se retrae el zoom donde vemos los edificios y notamos que es un objeto que se encuentra a una gran altura. Minutos después, Antonio logra captar a este otro objeto, ahora de color rojo, y tenemos como punto de referencia unos edificios. Ya para el 1 de marzo nuevamente captó este ovni que cambia de color y que va del blanco, pasa por el rojo y termina con el azul, un no identificado que cambió constantemente de forma y vemos que presenta 2 o 3 esferas como lo podemos ver. En México, durante el desarrollo en marzo de 2010 de la Cumbre Mundial OVNI, también logró filmar a estas misteriosas esferas voladoras. Antonio, ¿qué fue lo que viste? Hola. Hola. Hai gravato esferas, diverse tipologie di forma, però la maggioria è esferas.
El caza ovni estuvo en el 2009 en Capilla del Monte, en Córdoba, Argentina, al pie del gran cerro Uritorco, donde videograbó una esfera de color blanco con verde en su periferia y en su centro presentaba una tonalidad rojiza, como lo podemos apreciar. Así también vemos las ramas de los árboles de esa zona. Un material que dura 2 minutos con 28 segundos. El 14 de junio de 2009 participó en el Congreso Internacional del Fenómeno OVNI en Estambul, Turquía, y ante los medios de comunicación reunidos en una improvisada conferencia de prensa, logró captar nuevamente la manifestación de otra esfera más, así como el 16 de ese mismo mes, un objeto que tenía las mismas características del primero. Por último, tenemos este no identificado que se filmó durante el Congreso Internacional de Laughlin, en Nevada, una esfera que se encontraba justo encima del Hotel Aquarius. Yo soy cronista del cielo, no soy un especialista. Tiene el ojo ya entrenado para poder percibir todo lo que en el cielo pueda estar surcando, ¿no? De abril a junio de 1897, al norte de la República Mexicana, se reportó una gran actividad de ovnis. Tanto llamaron la atención estos avistamientos que los periódicos de la época lo publicaron en primera plana, como sucedió con el periódico El Universal, un material encontrado en la Hemeroteca Nacional de México por el estudioso del tema ovni, Alfonso Salazar, que nos aseguró que ese año se registró un gran movimiento. Los periódicos sí existen, pero están muy deteriorados, inclusive están guardados en el acervo de la UNAM, de que pues ya se daba referencia del avistamiento de estos objetos raros en el cielo. El primer caso lo tenemos publicado el 25 de abril de 1897 en El Universal, donde varias personas respetables de Monterrey, Nuevo León, observaron un curioso fenómeno en el cielo, y se hablaba en ese entonces del misterioso buque aéreo, que se aseguró había sido visto en varias partes de la Unión Americana. El fenómeno, según esta nota, afirma que fue observado por primera vez a eso de las 9 de la noche. Era una masa oscura con puntos luminosos en varias partes de su estructura. Por el movimiento de las luces parecía que se mecía de arriba hacia abajo, caminando a la vez con gran rapidez rumbo al sur. Esto se publicó en esta nota de hace 116 años. Sobre un objeto en forma de platillo con luces multicolores y que sobrevoló la ciudad de Monterrey, Nuevo León. El periódico se refería a estos objetos voladores no identificados como buques aéreos. Barcos, ellos lo asociaban a barcos, ¿sí? Lo comparaban por el tamaño del objeto, por las luces, y que pues era lo que más se podía comparar. Una semana más tarde, el 2 de mayo, se registró el avistamiento a la 1:30 horas de la tarde en Laredo, Texas, de un enorme objeto cilíndrico de color negro con amarillo. Al momento que fue avistado, llevaba rumbo al norte, luego enfiló al poniente y después de recorrer un trayecto como de 6 u 8 cuadras, al parecer, continúa la crónica, llegó al extremo oriente de la población, retrocedió con extraordinaria rapidez para el oriente, giró el cilindro sobre su eje y se perdió de vista a causa de los edificios de la zona centro de la ciudad. Es interesante mencionar aquí que el testigo quedó tan impresionado por lo que había visto que fue a la ciudad vecina para preguntar sobre ese extraño objeto, a lo que le dijeron que ahí también lo habían visto, pero que nadie sabía su procedencia. También es dado a conocer por el periódico El Universal, y que se dirigió hacia la zona fronteriza con Estados Unidos y se perdió de vista. Ya para el 19 de junio de ese mismo año, en una nota enviada desde El Paso, Texas, a la redacción del Universal por telégrafo, se publicó que noche con noche varios grupos de individuos habían observado cerca de las 11 la aparición del extraño fenómeno, que se dice es un buque aéreo, y que se presenta con dirección del noroeste, permaneciendo por 13 minutos y desapareciendo por el horizonte. Este rotativo invitaba a que la comunidad científica investigara la naturaleza de ese extraño objeto volador. Como recordarás, también en ese tiempo se estaba manejando mucho la información sobre el vuelo en Estados Unidos, en California, de dirigibles, que efectivamente sí sucedió, pero que en el caso de los dos reportes mexicanos, pues nada tiene que ver con este tipo de dirigibles. Al cuestionar a nuestro entrevistado sobre la posibilidad de que se tratara de globos aerostáticos o de un avión experimental en aquella época, a lo que nos dijo tajantemente que esto no era posible. Que en ese tiempo no existían los aviones ni helicópteros. Como te digo, los dirigibles apenas estaban pues en gestación los primeros vuelos, pero no se asemejaban en nada con lo que vieron. Para el estudioso del tema Alfonso Salazar, estas notas son oro molido por la calidad e importancia del tema. Para nosotros los que investigamos, en mi caso en una hemeroteca
buscando en periódicos antiguos, pues es oro molido, ¿no? Porque afortunadamente hubo quien en ese tiempo recogió esa información como valiosa, como interesante, como de actualidad y lo publicó en un periódico, ¿no? De nueva cuenta, el canal de noticias TV3 de Rusia presenta en su edición más importante la noticia de la actividad del volcán Popocatépetl. Y resaltan la forma en que se ha estado investigando y las vigilancias y transmisiones en vivo desde este peligroso lugar. Первые репортажи об активности НЛО в районе вулкана начали выходить в эфир мексиканских телеканалов еще в ноябре прошлого года. Местным исследователям аномальных явлений не раз удавалось фиксировать то сигарообразные аппараты, влетающие и вылетающие из жерла, то светящиеся шары, патрулирующие окрестности Попокатепетля. Визитеры приспособили вулкан под свои нужды. Возможно, под землей они ведут какие-то исследовательские работы. Resaltan la forma en que la población civil y las autoridades se encuentran nerviosos debido a la constante actividad de este coloso de fuego. Y de cómo los habitantes que se encuentran más cerca del volcán tienen miedo debido a que se han visto en diversas ocasiones a objetos voladores no identificados entrando al cráter y pasando muy cerca de este. Здравствуйте! В эфире X-версии. Другие новости на ТВ3. Я Иван Коновальцев. В этом выпуске. Инопланетное вторжение. Жерло вулкана Попокатепетль оккупировали пришельцы. Мексика в панике. Мы верим, что это инопланетяне хотят согнать нас с Земли. Las imágenes así lo han demostrado. Desde que prácticamente en 1993 el volcán comenzó a tener actividad eruptiva. De la misma forma, en Rusia se han estado interesando de manera importante en lo que ocurre en el volcán. Вулкан Попокатепетль проснулся в 6:30 утра. Жители деревень, расположенных близ Мехико, рассказывают, это извержение не похоже на прежнее. Едкий дым и пепел буквально сводят людей с ума, воздействуя на психику. Власти страны объявили тревогу и начали готовить эвакуацию населения. Простые мексиканцы заговорили об инопланетной агрессии. Мы верим, что это инопланетяне хотят согнать нас с Земли. В новостях не раз рассказывали, что НЛО засели внутри вулкана. И вот теперь они решили нас истребить, наверное. Los objetos se han estado mostrando abiertamente y las cámaras de monitoreo del volcán han registrado esta inusual actividad y les llama la atención. Шокирующие новости поступают из Мексики. Жители пригородов Мехико в панике покидают свои дома из-за инопланетного вторжения. Дело в том, что вулкан Попокатепетль, который считается базой НЛО, начал извергать аномально токсичный дым. Мексиканцы утверждают, газовая атака пришельцев – не что иное, как начало войны миров. Подробности у Антона Гладышева. Tratándose de un sitio de alto riesgo, en Rusia, al parecer toman muy en cuenta lo que está sucediendo, ya que ellos mismos cuentan dentro de su ministerio del gobierno con un apartado especial que investiga este tipo de eventos. Y debido a esto, en diversos noticieros han comentado ampliamente las diferentes noticias acerca de las apariciones de ovnis en la zona de los volcanes. Тем временем активность вулкана, якобы захваченного пришельцами, усиливается с каждым часом. Губительный дым поднимается уже на высоту в 1,5 километра. В международном аэропорту Мехико отменены все авиарейсы. Власти призывают население не выходить из домов, ожидая эвакуации. Антон Гладышев, Марина Бежицкая, ТВ3. Junio de 2013, en un sitio aún no determinado de Rusia, una persona logra grabar los movimientos inteligentes de una esfera pequeña a escasos metros del suelo. En la grabación se observa claramente cómo este objeto de color amarillo-naranja desciende lentamente por enfrente de los árboles. Después se detiene cerca del piso y comienza a desplazarse de manera inteligente. Observe la grabación.
Al final de esta, el objeto se eleva y se va rápidamente. En los acercamientos se aprecia la forma del objeto y cómo éste irradia una especie de energía. Le aplicamos algunos filtros y podemos ver aún mejor cómo se trata de algo fuera de lo común. Vea con atención en cámara lenta cómo al parecer se trata de un objeto no mayor a 30 centímetros, que se mueve como si fuera dirigido por algo o alguien. Una especie de sonda de monitoreo. El 16 de julio del 2013, un ovni esférico desciende e interactúa sobre las casas en Dublín, Irlanda. Se trata de un objeto esférico pequeño, el cual se mueve de forma inteligente también. Se detiene y baja y se va detrás de un árbol. Una grabación notable. Ahora le mostramos esta grabación, la cual aparentemente fue captada en Rusia, en la cual se pudo captar a una esfera pequeña, justo enfrente de los árboles. Esto ocurrió cuando el pequeño que está en pantalla está leyendo un poema. De pronto aparece de forma instantánea y comienza a moverse mientras los testigos observan emocionados a la esfera. Observe. Хорошо. Молодец. Ух ты, смотри, молодежь, что там на улице? Шарик какой-то. Ух ты! Ух ты, как интересно, что это за шарик такой? НЛО, может быть? Да какие НЛО? Разве бывает НЛО? Смотри-ка, он двигается, да? Ну вот. Похоже на каплю. Y por último le mostramos quizás una de las más importantes evidencias de una de estas esferas inteligentes. Esta fue obtenida en 1988 en Cabo Redondo, Brasil. En ese momento un pequeño observó a este objeto luminoso moviéndose sobre las casas y comenzó a grabarlo. Tá bom, deixa assim. Tá. Dá mais um. Não, chega. Pra trás? Pra trás. Dá mais um. Falou, chega. Tá bom, deixa assim. Observe, se mueve sobre las casas de forma silenciosa, como si se tratara de una especie de sondas que escudriñan nuestro mundo. Una tecnología superior a la nuestra y que desde hace tiempo parece estar observándonos detenidamente. Taxco Guerrero es un territorio que ha registrado avistamientos de esferas que presentan movimientos controlados e inteligentes. El vigilante Héctor García ha obtenido evidencias de estos objetos aún sin identificación. Se ve como que está explorando la zona, hasta cierto punto baja hacia una casa y tarda unos segundos y se vuelve a elevar y empieza otra vez a hacer ciertos movimientos bruscos para luego perderse entre los árboles. Sobrevolaron la región en el año 2010. Estas entidades, que dan la impresión de explorar en el ambiente, tienen un comportamiento controlado. Con esto queremos decir que parecen tener un objetivo específico. Parecen direccionarse a voluntad. Descienden, se aproximan a viviendas como en exploración, vuelven a elevarse. Existen teorías que describen estos acontecimientos como una vigilancia que se hace en nuestro planeta por medio de sondas de monitoreo. Como se sabe, la presencia de estas esferas inteligentes, que parecen observar hasta el más mínimo detalle del entorno, tienen registro en diversos lugares del mundo. Barranco de las Goteras, en Isla Canarias, España, fue otro sitio donde este fenómeno volvió a darse. Fue el 29 de junio del 2013, alrededor de las 8 de la mañana, cuando este objeto fue captado explorando la zona. Su comportamiento llamó la atención del testigo, pues se movía entre la maleza y emitía luminosidad.
Una vez más, podemos referirnos a este caso como el avistamiento de una esfera o instrumento de exploración que recorre distintos puntos del planeta. Detalles que vale la pena resaltar sobre este caso que ocurrió en España son los siguientes. El objeto sobrevolaba por zonas pobladas, así como en partes donde solo se encontraba vegetación. La cámara hace un acercamiento y es como podemos contemplar con mayor detalle esta entidad que emite luminosidad. Iván S., autor de este video, que se une a la larga lista de avistamientos de esferas luminosas que se caracterizan por manifestar control sobre sí mismas, logró esta grabación en alta definición que ofrece claridad y nitidez en la toma, e indicó que el objeto fue tomado a una distancia inferior a los 150 metros. Su conducta de investigador o rastreador la mantuvo hacia cualquier punto al que se direccionó. Para completar este caso, Iván S., responsable de este material, dio a conocer un nuevo fragmento del video, pues explica que lo suprimió al pensar que no había nada interesante en él, pero que al revisar la grabación original, se percató de que algo salió volando muy rápido, justo del lugar donde había perdido de vista la esfera, y comentó que sea lo que sea aquello que grabó, sería increíble saber de dónde saca la energía para brillar y cómo hace para volar sin hacer el más mínimo ruido. Un estudio realizado por la Universidad de Edimburgo demuestra la posibilidad de que una avanzada civilización extraterrestre utilice sondas autorreplicantes para estudiar la galaxia y el planeta Tierra. Científicos explican que para nuestra tecnología actual, este tipo de instrumentos pueden pasar desapercibidos. Sin embargo, estas esferas tan vistas en el mundo y que encierran un gran misterio, pueden ser la evidencia de artefactos de origen extraterrestre que pueden servir para recabar información sobre el planeta y la humanidad. De ser cierta esta hipótesis, ¿cuál será el objetivo de estos instrumentos de rastreo? Cada vez más son los casos de esferas inteligentes que se reportan, lo que podría responder a una realidad ovni cada vez más cercana para el hombre. La noche del 19 de mayo de 1986 ocurrió uno de los fenómenos más importantes en cuanto a avistamientos masivos de objetos voladores no identificados sobre las ciudades de Sao Paulo, Anápolis y Río de Janeiro en Brasil. Al menos 20 objetos de origen completamente desconocido sobrevolaron el espacio aéreo brasileño, siendo captados por los radares de control de la Fuerza Aérea, quienes ante el asombro y la preocupación afirmaron en público que el acontecimiento se trataba de una invasión, un fenómeno sin precedentes en la historia del país sudamericano. A las 20 horas con 50 minutos, el operador de la torre de control del aeropuerto de São José dos Campos observó 2 puntos luminosos. En ese momento, la torre de control pidió al comandante Alcir Pereira da Silva, quien se encontraba a bordo de un jet F-5, que hiciera una búsqueda visual del objeto. Luego, a las 21 horas con 10 minutos, el comandante Alcir junto con el coronel Osair Silva pudieron ver señales luminosas, los destellos de estos extraños objetos frente a la ventana de su nave. A las 21 horas con 14 minutos, el control de radar de Sao Paulo recibió las mismas señales sin identificación e informó al Centro de Tráfico Aéreo de Brasilia. Tan solo 5 minutos después, a las 21 horas con 20 minutos, Brasilia por fin confirmó la presencia de luces desconocidas en los cielos y enviaron sus aviones Jato para la persecución de las mismas. Se estaban enfrentando a una violación del espacio aéreo brasileño. Horas más tarde, ocurrió un acontecimiento sin precedentes, ya que el ministro de Aeronáutica, Brigadeiro Moreira Lima, así como el comandante Alcir Pereira da Silva, dieron una conferencia de prensa para informar que los pilotos vieron, persiguieron y fueron perseguidos por estos ovnis. Varios minutos, as aeronaves nossas que decolaram foram acompanhadas por esses objetos. Uma aeronave que foi acompanhada por cerca de 7 de um lado e 6 do outro. Agora, qual é a explicação? Não podemos dar ao senhor porque nós não temos essa explicação. Toda vez que é detectado algum objeto não identificado, evidentemente há um processo bastante
eficiente de verificar se foi alguma aeronave que está voando sem plano de voo aprovado, etc. Mas quando se comprova que é algo diferente, as aeronaves então son accionadas. Asimismo, algunos pilotos también dieron su testimonio. Era uma estrela bem luminosa, de cor alaranjada, avermelhada, parecida assim. Quando então nós informamos ao controle de São José dos Campos que iríamos prosseguir em direção a esse objeto, sei lá, ou essa luz. E essa luz simplesmente desapareceu, como se fosse uma luz que estivesse apagada. Las aparentes naves, que aceleraban de un momento a otro, cambiaban de trayectoria, subían, descendían y desaparecían instantáneamente, causaron la interrupción del tráfico aéreo por muchas horas en distintas áreas de Brasil. Asimismo, en los informes oficiales se registraron interferencias en los equipos de los aviones Jato. El informe completo de lo ocurrido la noche del 19 de mayo de 1986 sigue siendo todo un misterio, una evidencia más de la presencia recurrente de este tipo de inteligencias en nuestro planeta. El italiano Antonio Ursi nuevamente videograbó un objeto discoidal impresionante. Observe. Igual que en ocasiones anteriores que ha tenido avistamientos, Ursi sintió antes en su cuerpo que aparecería un ovni cerca de su casa en Milán. Era el 31 de agosto del 2013, cuando experimentó ansiedad por vigilar. Desde una pequeña ventana en el techo comenzó a las 15 horas. En ese momento solo tenía un poderoso telefoto. Confiando en sus experiencias anteriores, esperó vigilando y fue hasta las 17 horas y 20 minutos que apareció a lo lejos un objeto y Antonio comenzó a localizarlo, captando este disco volador de manera extraordinaria, evidencia de un ovni que permaneció durante más de 7 minutos. Otro video de quien es considerado el mejor para videograbar objetos no identificados y que tiene una larga lista de avistamientos que ha intuido, que ha presentido antes de que ocurran. En este periodo la sensación te va a captar la ansia, porque cada vez se va a transformar esta percepción. Una vez yo sentía en la cabeza, en el plexo solar, en este caso me falta mucha aire. Cioè, è incredibile, Jaime, esta cosa. Antonio Ursi afirmó que le faltaba el aire antes de sostener un avistamiento singular, como tantos otros que ha experimentado. No, la cámara, tú sabes que no tiene acercamiento y zoom, es fijo. Me recuerda mucho a las naves del 2007 y del 2008, pero la parte inferior se mira, me parece que está un foro, ¿no? A la base. Un disco que le recuerda a Ursi el video que grabó la tarde del 29 de abril del 2007. Observe, la base es diferente. No obstante, la forma de disco resulta parecida. Y también se parece al ovni discoidal que Antonio captó en el 2008. Fermi. Avistamientos de ovnis videograbados con un alto grado de dificultad, lo que distingue a las evidencias de Antonio Ursi. Alto. È altissimo. Así, el 31 de agosto del 2013 presintió este avistamiento. Lo videograbó y nuevamente muestra al mundo otro objeto volador impresionante. Otro ovni que desafía las explicaciones convencionales. ¿Cuál fue la tecnología que se utilizó para la construcción de complejas ciudades en la antigüedad? ¿Por medio de qué herramientas estas civilizaciones lograron levantar pirámides colosales que ponen a prueba el conocimiento de nuestro tiempo? Muchos arqueólogos desde hace siglos se han preguntado cómo y por medio de qué instrumentos se lograron construcciones que miles de años adelante, hasta nuestros días, se convertirían en maravillas del mundo antiguo. Diversos investigadores han aceptado que estos pueblos antiguos poseyeron conocimientos avanzados y tecnología.
Sin embargo, en el caso de la cultura egipcia y sus emblemáticas construcciones, no existe rastro alguno que aluda a la ciencia y tecnología empleadas por esta cultura. Existe la evidencia de tarugos de piedra que son el resultado de las perforaciones que se realizaron a los bloques extraídos de las canteras, pero no se ha encontrado el instrumento que perforó ni partes que pudieran pertenecer a él. Existen postulaciones que pueden ser y no del agrado de científicos, egiptólogos o arqueólogos. Esto genera distintas posturas. Por un lado, los que proponen que las pirámides fueron construidas por centenares de esclavos que utilizaron cuerdas para elevar los bloques de piedra. Hay quienes opinan que no por ser civilizaciones del pasado, fuera del contexto que conocemos, no poseyeron una tecnología inimaginable o hasta más avanzada que la de nuestra era. Análisis han detectado que el punto más álgido de esta civilización se dio de la primera hasta la cuarta dinastía, que se marca en el 2500 a.C. Pero también se encontró un proceso de declinación que abarcó hasta la época en que gobernó el rey Ptolomeo Sóter. Flinders Petrie fue un egiptólogo británico que realizó excavaciones en muchos puntos arqueológicos de los más importantes en Egipto, que cuestionó a principios del siglo XX por qué no habían aparecido en inscripciones, pinturas o papiros que se conocían hasta ese momento alguna indicación de los métodos y aparatos de ciencia y alta tecnología empleados por los egipcios. Esta falta de evidencias físicas no cambia la opinión de los expertos, quienes consideran que no hay en el mundo entero nada comparable a la Gran Pirámide, que desde la época romana ya representaba un gran misterio. Contrariamente, se tienen numerosas representaciones esquemáticas de los observatorios y métodos de observación de los mayas, como el Códice Bodleiano, el Códice Nutal y el Códice Selden, en los que se presentan estas analogías, símbolos X y V, igual que en los modernos dispositivos de observación, que señalan con X el ocular y con un retículo en V el objetivo, lo que ha determinado que el método de observación maya se basó en tecnología óptica. Los egipcios, por su parte, es claro que poseían avanzados conocimientos, pero volvemos al punto en el que no se encuentran los vestigios que atestiguen la naturaleza de dichas observaciones, lo que deja un vacío en el estudio y reconstrucción de los hechos. Otra cultura en la que ocurre algo similar al caso de los egipcios es en la isla de Pascua, donde tampoco se han hallado muestras de la tecnología con la cual los Moai, estas cabezas de tamaño y peso estratosférico, fueron trasladados y enterrados en la zona. No olvidemos que estas figuras son más de lo que parecen a simple vista, ya que algunas han sido desenterradas y se ha encontrado que poseen cuerpo completo, haciéndolas aún más complejas en su construcción, así como en su traslado por la isla. Estos temas son causa de gran controversia, al representar misterios que el hombre no ha podido develar sobre estas culturas, para las cuales la medición astronómica fue tan importante como lo es para los hombres de nuestro milenio. 1 de septiembre del 2013, el Skywatcher Carlos Hernández Mesa logró captar a una esfera de energía sobre Ciudad Nezahualcóyotl. La esfera es de grandes dimensiones y al parecer es de energía, la cual se encuentra desplazándose lentamente en el cielo. Para el Skywatcher se trata de algo fuera de lo normal, por lo que no dudó en ir por su cámara de video, que siempre está lista, y comenzar a captar la extraña presencia. Y se veía así como una esfera, pero no emitía destello. Y ya lo tengo enfocado y ya me voy acercando. Y seguí ahí, o sea, sí duró unos minutos ahí estático. Y ya fue cuando corté porque ya me iba a tapar la barda. Entonces, antes de que le cortara, pasa un avión y la cosa estaba así parada estática arriba y pasa el avión por abajo, pero muy abajo, pasa porque se veía grande el avión. Y a comparación del avión como se veía y a comparación de la cosa esta, o sea, yo me imagino que sí estaba grande, porque si fuera un globo se ve más pequeño y el avión se veía grande. En el primer momento logró captarlo desde el patio de su casa. En este momento se movía lentamente y se aprecia con gran claridad la forma que ésta presentaba, a pesar de que es de color blanco y se perdía un poco en la distancia, como si se tratara de los llamados ovnis de energía o de plasma. Pues pasó un banco de nubes más grande y ahí ya no salió.
y ahí ya estaba más o menos a la altura de la barda, o sea, más abajito. Y yo me imagino que ahí ha de haber bajado más y pues como duró mucho el banco de nubes, ya no lo vi. El 26 de mayo del 2013, sobre la localidad de Fresno, en los Estados Unidos, fue vista esta esfera de gran tamaño, también suspendida en el cielo. Cientos de personas reportaron a las estaciones de radio y televisión a esta misteriosa presencia. Las imágenes obtenidas son claras y en estas se ve la esfera de color blanco también. Observe, incluso el canal de noticias KMPH de Fresno consultó con la Administración Federal de Aviación, la Guardia Nacional, y argumentaron no tener información acerca de la presencia de tan inusual objeto en el cielo, una esfera de grandes dimensiones. Observe el acercamiento, el tamaño y forma de esta, la cual también es similar a la gran esfera captada por el Skywatcher Octavio Fernández, que el 26 de agosto del 2012 logró captar a esta esfera de enormes dimensiones al sur de la Ciudad de México. Vea cómo, al igual que el caso de Ciudad Neza, se pierde detrás de las nubes. Era un objeto color verde fosforescente, el cual definitivamente era diferente a todo lo que se conoce aquí en la Tierra, o sea, y por eso realmente pues tomé la opción de grabarlo. Se ve blanco porque por la distancia del objeto en la que se encontraba, la mayoría de las cámaras, debido a su CCD, te dan ese efecto de que se ven los objetos blancuzcos, pero la realidad es que era verdoso fosforescente claro. En las comparaciones, queda claro que se trata del mismo tipo de estructura en cada caso. Esferas de gran tamaño, que parecen estar monitoreando nuestro mundo.